muchísimas gracias por la invitación y también por el tema tan importante como tú dices. Bien, para comenzar un poco, igual le pido al público que me envíe sus preguntas para Beatriz, para compartir. Estamos en Facebook Live y por acá por el Zoom también que me pueden enviar las preguntas. Bueno, hay que comenzar, creo, diferenciando, ¿no? Y saber cuál es el concepto y la diferencia como tal entre animales domésticos y animales de compañía. A ver que nos puedas empezar explicando, Beatriz. Sí, mira, siempre cuando uno refiere a la temática animal, en verdad, el término animal es bastante amplio, porque abarca a los animales vertebrados como los animales invertebrados. Y entonces existe una variedad inmensa de especies de animales. Y buscando, investigando, podemos diferenciar a los animales domésticos de los animales de compañía. Los animales domésticos son aquellos que viven con el ser humano, conviven con el ser humano los cobija, el ser humano les da comida, los alimenta, pero el ser humano va a obtener de ellos un beneficio económico, alguna utilidad. La leche, la carne, los huevos, el cuero. Dentro de los animales domésticos están también los animales de compañía. Pero hay que diferenciar. Los animales de compañía, en cambio, como su nombre lo dice, son aquellos que sí forman parte de las familias de algunas personas, forman parte de hogares. Ya se está haciendo referencia a familias socioafectivas, que personas están decidiendo no tener hijos, por ejemplo, y parejas unidas o solteras pueden decidir tener alguna mascota. Un animal de compañía es aquel, en principio, perro y gato, o aquel que el ser humano le tenga mucho afecto. En principio, como les digo, es perro y gato, pero también puede ser un conejo, o hay personas que pueden tener como animal de compañía a un chanchito, pig. Y entonces, la idea es que yo tengo afecto con ellos y de ellos yo no voy a obtener ninguna utilidad económica, yo no los puedo consumir, yo no los puedo maltratar. Ellos nada más nos brindan una utilidad, mejor dicho, afecto, aprecio. Los animales, ¿no? Afecto. Y esto, ¿has visto puedes explicarnos o cuál es tu opinión? Porque la tendencia es muy, muy fuerte, esto se está dando a nivel mundial, esto es generacional, o es una tendencia cultural, o es una moda, el hecho de que muchas parejas no desean tener hijos, niños, y prefieren tener mascotas, o mujeres, o jóvenes, tienen sus mascotas, son independientes y no están casadas. Entonces, ¿esto es cultural, es una moda, es una tendencia? ¿O cómo visualizas el futuro de esta situación? Porque se ha incrementado, pero también las personas han humanizado. ¿O cómo es esa sensación? Porque a veces hay muchos casos extremos también de humanizar a esa mascota de compañía. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Sí, mira, en verdad, como te digo, yo vengo investigando este tema que me fascina desde el año 2011 y podríamos pensar que ha ido incrementando a nivel mundial, no como una moda, creo que es una situación que el ser humano encuentra compañía, acompañamiento, que el ser humano puede tener necesidad de no tener hijos, decisión de no tener hijos, y entonces hay que entender también que estos animales de compañía no se los puede humanizar, porque los animales de compañía no es porque el ser humano se crea superior, pero un animal de compañía no entiende los animales, ellos tienen una comunicación distinta a la de nosotros, ellos se comunican, pero para nosotros eso es indescifrable, ellos necesitan protección, el ser humano deberíamos tener deberes para con ellos. Por ejemplo, uno de esos deberes es no seguir tratándolos como cosas. Tampoco se puede humanizar. Ellos, los animales de compañía, no entienden de matrimonio, no entienden de santos, no entienden de futuro. Ellos están... esto es una investigación más o menos de filósofos y antropólogos de las diferencias, no por creernos superiores, de que los animales viven en su mundo presente. Ellos no les preocupa, no tienen inquietudes, ellos pueden vivir en su hábitat tranquilos. Es cuando los animales se relacionan con el ser humano, es cuando ellos merecen protección. Porque el ser humano, somos medio raros, ¿no? Los seres humanos hemos creado el derecho, los seres humanos tenemos reglas, conductas, pero a veces no cumplimos.
tenemos que tener parámetros y límites, y los animales no necesitan de reglas, los animales necesitan de cuidado, de protección, y de darles un trato especial. Tener un animal de compañía o una mascota, que para algunas personas es despectivo, tener un animal de compañía es un compromiso, no es por un día, no es un regalo de Navidad, es un compromiso eterno, porque uno asume, sé que tú tienes mascotas, yo también tengo, Sí. uno asume un compromiso, Es una responsabilidad. responsabilidad, es un horario, es como tener a una persona, no exactamente un hijo, pero ellos nunca van a tener ese raciocinio de la independencia. Un niño crece, nosotros crecemos, maduramos, razonamos, somos independientes, pero ellos no, ¿no? Entonces hay que tener todo un cronograma, un estilo de vida, porque es darle calidad de vida, ¿no? Y es ir formando o anidando en las otras personas que conviven con nosotros a tener pues esa conciencia de responsabilidad del cuidado animal. En ese marco hay una ley, la 30.407, si no me equivoco, es la ley de protección y bienestar animal. ¿Qué es Sí, lo que nos dice exactamente ello? Porque es importante conocer la norma, ¿no? sí, desde el año 2016 entró en vigencia la ley 30.407, como has dicho, Ley de Protección y Bienestar Animal, pero esa ley protege a los animales, solamente a los animales vertebrados domésticos y Mm, silvestres mantenidos en cautiverio. Eh, nada más. y el problema, y aquí me resulta un poco raro, porque entonces, si esta ley está protegiendo del sacrificio innecesario de los animales domésticos, estamos hablando de la vaca, del pavo, Claro. eh, y entonces no se está prohibiendo el consumo. Es decir, más que esta tendencia es para proveerles de bienestar animal a los animales domésticos. Pero la misma ley también, como se refiere a vertebrados domésticos, también se refiere a los animales de granja, a Ujú, los animales, a los peces también regula, y también hay una parte específica que se refiere a los animales de compañía, donde establece deberes y prohibiciones que el ser humano no debería establecer. Porque si la ley o hay el delito, hay un delito también, la pregunta es, dime, ¿todos los camales cometen delito cuando sacrifican a las vacas, a los pavos? Y entonces, exacto. por eso es importante entender las diferencias de animal doméstico, Y animal de de compañía, y no poder decir soy animalista, porque entonces si por principio soy animalista no debería comer carne, no debería usar nada de cuero. claro. Por eso es importante determinar a quién quiero proteger, a quién quiero identificar. Ujú. Y lo que me decías, esto de las familias, ¿sabes qué, Romelia? También muchas personas tienen que entender que es un compromiso de por siempre, pero porque ellos tienen que ir al control, tienen que ser vacunados, vacunas, sus baños, sus controles. En los paseos diarios, porque muchos viven en departamentos. Lima, muchas mascotas están en departamentos y no son los espacios, digamos, más adecuados y hay que sacarlos en un cronograma, en un horario puntual por el tema de las necesidades. Entonces, es una responsabilidad muy grande que las personas asumimos al tener animales de compañía, ¿no? Y Pero eso se está cumpliendo, esa conciencia de que debemos ser responsables y no tenerlo como tal, porque muchos hemos observado que a veces hacen comercio con ello, ¿no? Entonces, la política de esterilización no existe todavía, espero que haya, pero observo que muchas personas, digamos, prácticamente comercializan con las mascotas, ¿no? Por la raza, muchos otros factores que a veces uno se reserva en decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? Que hay que tener una concientización en todo este proceso de cuántos más vamos a tener abandonados por las calles. Y no sé si a ti te pasa, pero también debes ser madrina o eres ayudas a estas organizaciones que protegen a los animales de compañía. Entonces, y es de nunca acabar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir con esta inconsciencia de muchos, ¿no? sí, Porque yo creo que hay que apelar a esta responsabilidad, ¿no? Entonces, como tú estabas comentando. mira, Romelia, también es importante darse cuenta que los animales de compañía tienen un tiempo de vida corto. Ellos Es, ellos viven hasta los 15, 16 años si es que uno le da un buen cuidado. sí, No es se le así. puede dar, si es que uno se le da buen cuidado. Entonces, no tienen una vida como el ser humano, hasta los 90, 100 años. Ellos van a durar. Y también, mire,
lo que pasa es que la ley es muy importante. Por ejemplo, se prohíbe la ley la explotación indiscriminada con fines comerciales de los animales de compañía. Pero el problema es que no hay mucha difusión sobre la ley. Han habido talleres de algunas asociaciones, pero también, por ejemplo, la crianza de un mayor número de animales que pueda ser mantenido por su tenedor. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién vigila? Estas prohibiciones que señala la ley da lugar a que uno pueda ir a la municipalidad respectiva y imponer al tenedor, al dueño del animal de compañía, una sanción. Una Eh, sanción. por ejemplo, el fomento y organización de peleas entre animales está prohibido. También las amputaciones quirúrgicas y cirugías innecesarias para el animal. Está prohibido, como le digo, la explotación, porque hay personas que sí a los animales de compañía de raza los utilizan para procrear 3 veces al año, 2 veces al año, y esto destruye y maltrata al animal. ¿Qué sucede con la concientización? Sí, hay un proyecto de ley de esterilización que debería ser obligatoria para los animales que andan deambulando en la calle, porque justamente si dejamos a un animal de compañía, a un animal en celo, digamos, se reproducen, donde se encuentren celo, se van a reproducir por cada perro o gato, son 5 o 6 que se reproducen. Y esto se da en Sí. aquellos lugares también donde las personas abandonan, se emocionan por un rato por tener un animal de compañía y después cuando lo ve viejo los abandonan o cuando están en celo, regalan. ¿Y sabes qué sucede? Es increíble que el ser humano seamos a veces tan inhumanos. Y entonces van a personas que son rescatistas y les dejan en bolsas, en canastas, en cajas a las crías. Yo conozco un Y montón. pero también, Beatriz, los costos son bien elevados. No sé si te has dado cuenta tú sabrás, el costo es elevado para el tema de las esterilizaciones o la castración, en todo caso, del machito, ¿no? Entonces, también por ahí, ¿cómo se podría hacer o apelar a una reforma si estuviera, digamos, ya esta iniciativa legislativa? ¿Quién asumiría todos estos como política pública? ¿El Estado, todo el tema de las esterilizaciones y castraciones? ¿Así sería? ¿O cuál sería tu idea si nos podrías dar luces? ¿Cómo sería de darse a cabo? Definitivamente, la ley también lo señala, debe ser el Ministerio de Salud, debe estar involucrado, y también la ley, también la ley, hay una ley de regulación de régimen jurídico de los canes, hay una ley ¿Ya? específica, y La esa ley establece, 27596. sí, y Sí, esa sí. ley establece justamente que Ujú. las municipalidades de cada distrito deberían encargarse de recoger aquellos animales y tenerlos, no lo dice, pero deberían haber casas temporales y ninguna municipalidad lo tiene. Entonces, ¿qué hacen No. cuando se encuentran animales abandonados? Van a lo que es la perrera y si nadie va a reclamarlos, esos animales son sacrificados. Y, Sí, sí. y entonces falta, yo creo que falta mucha difusión y saber qué derechos, qué prohibiciones tenemos los seres humanos. Esa ley que tiene su reglamento, la ley que tú has señalado del régimen jurídico de los Ujú. canes, esa ley tiene su reglamento, pero tampoco desconocemos cómo la puedo hacer efectiva. O yo puedo ir a Claro. las municipalidades, pero las municipalidades que tienen veterinarias públicas son pocas, Surco, San Borja, Miraflores, San Por Isidro, pocas, muy pocas. y entonces, pero también es importante que en algunos, Lima Norte, Lima Sur, en Lima Este, se están dando campañas por algunos activistas de esterilización, donde, claro, la cuota es de 40, 50 soles, porque al médico, al veterinario también se le tiene que pagar. El Claro, problema es claro, también claro con que las sí. esterilizaciones que se hacen en estas campañas, es que al perrito o al gatito se le puede abrir por vientre, con el vientre o de costado, y Ah, resulta mira. mucho más económico abrirles de costado, pero ¿Por nadie qué? sabe, porque no hay no se le abre el vientre totalmente, Entiendo, no hay tanto peligro. no hay tanto peligro, pero también surge que, ¿qué hacemos esterilizarlos y abandonarlos? Porque ellos tienen que tener un tratamiento después. Ahora, ¿cómo saber si este perrito o gato ya ha sido esterilizado? ¿Cómo lo identifico? Es, Entonces, hay algunas campañas que, aunque no lo creas, se les pone una señal en sus orejitas a los perritos y gatos en señal que ya han sido esterilizados. Se les tiene que poner un signo, se les tiene que poner una señal. Y entonces, el problema es de estas campañas que a veces van veterinarios jóvenes o inexpertos y el animal puede morir por infección. porque ya no Entonces, hay cuidados. ¿Quién lo va a cuidar después? ¿No?
¿Y qué hay de la ley? Porque hay una ley de guía también, ley guía para las personas con discapacidad, discapacidad visual, si no me equivoco. Entonces, hay una ley también para ellos. Sí, la ley 29830, que ya tengo del año 2012, justamente hay una ley para que promueva el uso de perros guía para las personas con discapacidad visual. Esto se debió en base a un caso, unas personas invidentes fueron a Plaza Vea y ellos fueron con su perro guía. Cuando estuvieron entrando en Plaza Vea, le pararon en la puerta y le dijeron, ustedes no pueden entrar con el perro guía. Y entonces estas personas se sintieron intimidadas porque querían hacer compras personales. Estas personas recurrieron al TC y el TC determinó que estaba en juego, claro, la privacidad o intimidad de estas personas, porque cuando quieren ir a comprar, ellas quieren los perros guías, que son perros capacitados, 6 meses se les capacita a estos perros guía, les va a ayudar a hacer sus compras. Pero Plaza Vea no les prohibió entrar y ellos sintieron que se les estaba afectando su desarrollo a su libre personalidad. El que se determinó que en conflicto, porque para los discapacitados visuales, el perro guía es como su bastón, es un instrumento. Y entonces ya se determinó que se permita, y sale esta ley en el año 2012, que se permita el uso de perros guías. Mira que estos perritos guías son capacitados y tú sabes que ellos usan un chaleco. Cuando están, digamos, trabajando, Un usan un chalequito. chaleco. Y entonces tú les llamas a hacer cariño y ellos no se acercan. Pero si tú les quitas el chaleco y ellos ahí recién aceptan cariño, es como si fuese un horario de trabajo, pero a ellos se les capacita para poder Para esta proteger función, ¿no? para las personas guías, sirve como su acompañamiento para las personas guías. Y está permitido que pueden ir a cine, que pueden subir a ómnibus. Uno puede ir a establecimientos con su perro guía. Perfecto. ¿Y qué hay de estos de los canes que están en los aeropuertos, por ejemplo? Estos son entrenados para el tema, bueno, el olfato lo tienen pues muy desarrollado, los perros sobre todo, ¿no? Entonces hay un entrenamiento, hay una autorización previa, hay todo un proceso de adiestramiento de estos canes para trabajar en los aeropuertos, lo que se ve, por ejemplo, con la policía, entre otros. Sí, los animales de compañía, ellos reciben un entrenamiento que también acompañan algunos policías también, ¿no? De control, en algunas marchas también están acompañando algunos Rottweiler o algunos animales, Sí. esto se les capacita. También están trabajando desde hace 6 años, por ejemplo, con empresas de luz. Ellos De detectan, luz. sí, ellos detectan, tuve una percance este año, subterráneamente se había quemado un cable subterráneo y vino Luz del Sur con una mascota. Y la mascota empezó a caminar por la vereda y yo me quedé sorprendida con su chalequito y detectó el olor a quemado. Y ahí dejó su huellita diciendo, aquí participó, y me dijeron los de Luz del Sur que ya hace 6 años vienen trabajando porque ellos tienen el olfato muy desarrollado. Mira, Muy desarrollado. igual que lo tienen la audición. Por eso es la campaña también, la audición lo tienen muy desarrollado los perros y los gatos, todos los animales. Por eso es la lucha también que no utilicemos pirotecnia. Justo eso era un tema muy primordial. Acá nos pregunta, por ejemplo, José, nos dice, ¿qué consejos para proteger a las mascotas por el uso de fuegos artificiales? Tengo una perrita de 1 año y sufre demasiado al escuchar solo ruidos. Bueno, una cosa son explosivos y otra cosa son ruidos muy potentes, muy fuertes, ¿no? Entonces habría que diferenciar qué tanto el ruido, ¿no? Porque algunos son más sensibles que otros, ¿no? Claro, para ellos es como sentir un cohete o esto, sentirlo como 6 veces. Y miren, hay mecanismos. Por ejemplo, uno puede ir a la veterinaria y dependiendo del peso del perrito, el veterinario te puede dar unas gotas para que el ¿Una perrito, qué? unas gotitas. Unas gotitas. Hay unas gotas, o ir al veterinario para que en Navidad y en Año Nuevo, mis perritas no tienen ese problema, pero el perrito de mi sobrino sí tiene ese problema, entonces se les da, dependiendo del peso, una cantidad de gotas para que el perro esté durmiendo. Ya. Otra forma también de proteger al perrito es, se ha visto en redes, es envolverlos o taparles de una manera, envolverlos con
como un pañuelo, como una, ¿cómo se llama eso? Ropa, toalla, una cosa que lo proteja, digamos, sus orejitas, ¿no? Y también abrigarles o El pasarles pecho, entre otras. como una banda por el corazón, porque ellos agitan su corazón y por eso es que les da taquicardia. Pero si hay gotitas, en la veterinaria uno puede ir y hay pastillas también para que ellos estén más tranquilos. Pastillas, ¿no? Hay algunos comportamientos de algunos perros, no todos, y gatos también, que son muy ansiosos, porque uno es evidente, por ejemplo, particularmente nosotros tenemos 6 perros, 2 en cada casa de un hermano, una hermana y mi casa, pero hay un par que es demasiado la ansiedad, la agitación, ¿no? Y se nota que se cansan demasiado. ¿A eso a qué se debe? ¿Es su naturaleza o es dependiendo de la raza? ¿O hay razas un poco más tranquilas o hay más ansiosas? ¿O cómo poder controlar la ansiedad? Porque eso es una pregunta que me están haciendo. ¿Cómo controlar la ansiedad de las mascotas? ¿No? Mira, hay especialidad, los etólogos, sí, estudian un poco la conducta de los animales. Hay algunos como son psicólogos de la conducta y ellos, yo también tuve una experiencia indirecta, pero era un perrito que era hiperactivo. Y tú sabes que Hiperactivo. hiperactivo, y era su naturaleza, así nació hiperactivo, y también hay unas pastillas especiales para calmar esa hiperactividad. Yo creo que si uno tiene alguna preocupación de un perrito, lo primero hay que recurrir al especialista, que es el veterinario. Ujú. También sabes que, Romelia, hablando de esto de tanto abandono, ¿por qué se pierden los animales? ¿Por qué se ¿Por qué se pierden? pierde? Porque no hay una cultura, no tenemos la cultura de poder una identificación. Tienen que Sí, salir, pues. sí, Eso era la siguiente pregunta que alguien estaba haciendo aquí. ¿Por qué se pierden? claro, Porque no hay esa cultura, como te digo, de identificarlos y que vaya con tu número de celular o tu chip y o demás, entonces pero también es el descuido o la facilidad que no tienen otros, pero creo que no hay pretexto para ello, ¿no? Pero hay algunas personas que creen que al perrito le molesta andar con su collarcito, con su Sí, cadena. Y entonces me decía otra persona, si no le, porque su cadenita con su nombre, su huesito acá se le puede caer. Entonces hay que ponerle con un plumón, también en su correíta o en una cadena, ponerle su número telefónico, ponerle sus estos. Ahora, yo también veo que hay chicos o jóvenes que salen a montar bicicleta con el perro atrás. Entonces sí, yo le digo, señor, tenga cuidado, porque si pasa una perrita en celo, por más que mi perrito esté acostumbrado a seguirme, el perrito se va volando, es instintivo y se es pierde, instintivo. y se pierde. Por eso es importante salir, por favor, siempre, siempre con correa, con precaución, porque en cualquier momento ellos se pueden extraviar. Por más que mi perrito, sí, él sale y regresa, y si encuentra a una perrita en celo, eso es, Olvídate, ahí se pierde, ahí se pierde. ahí Entonces se también es pierde. importante que uno pueda aprender a esterilizar o castrar a los animales. Es muy importante. Sí, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es, digamos, lo ideal que una mascota pues tenga sus crías al año y cuántas veces? Porque muchos dicen que es pasada la segunda, digamos, Celo. menstruación, como se habla, y por una sola vez, y de ahí lo recomendable es la esterilización por un tema de que le puede dar cáncer, etcétera, nódulos, entre otros. Entonces, ¿cuál es lo Mira, ideal? yo no soy veterinaria, pero te digo de mi experiencia y lo que he conversado con veterinarios, pero sí sé que los veterinarios me aconsejan, porque claro, como tengo mascotas, sí me tengo que involucrar mucho, es que en su primer celo es preferible que no tengan eh, Días, crías, que no que no se se, que no crucen en su quede, primer celo, sino en el segundo que no se celo, cruce. porque el primer celo ellas todavía tienen 6 meses en su primer celo, y entonces salir preñadas a los 6 meses o cruzarse a los 6 meses todavía es más recomendable al segundo celo, al segundo celo. Ahora Ya. también dicen que hay perritas que las llaman así histéricas porque nunca han tenido, se han cruzado, pero la esterilización ayuda Sí, en eso, ayuda para que el perrito no le dé cáncer, para que no tengan tumor. sí. Particularmente yo la esterilicé a la segunda regla, digamos, pero se ha engordado Sí, se demasiado, engordan. a pesar de que tiene una dieta equilibrada, pero sí veo que el peso no puede bajar, o sea, ya no baja, ¿no?
¿Eso he observado en muchos perros o eso es lo Me normal? pasó, te cuento, a mí también, pero hablando con el veterinario, le sacó un cálculo por su tamaño y por su edad, y mejor que coma igual que el humano 3 veces al día. Tres Entonces veces al día, su ración, exactamente. su ración la tengo que dar con medición, 90, con medición mañana, tarde y noche. Por eso es una responsabilidad y un compromiso. Y eso nos falta mucho, sensibilidad, tenencia responsable, tenencia responsable. En verdad, todas estas cosas que sé, porque tengo una especialista en tendencia responsable que siempre nos acompaña en talleres, Ujú. porque, dime, ¿qué preguntitas? Sí, mira, aquí hay dos preguntas más. Me pregunta una participante y dice lo siguiente, que los niños, por ejemplo, los niños pues tienen un raciocinio a partir, digamos, pueden diferenciar o tomar decisiones 4 o 5 años o quizás 3 años, ¿no? Y en una lectura leyó que un artículo científico que los cachorros, los perritos, tienen, digamos, un raciocinio hasta no digamos raciocinio, exactamente no lo dice así, pero lo estoy entendiendo, hasta más o menos de 4 años. Es un niño de 4 años, lo máximo. O sea, un cachorro puede tener hasta 10, 15, 20, con suerte 17 años, y que su nivel de razonamiento es hasta un niño de 4 años. Entonces, es un artículo científico que me está comentando uno de los participantes. ¿Será cierto ello? Tú que has escuchado Lo que he porque leído, yo el también, raciocinio de los perritos, pues no, es no, increíble todo esto, ellos pero tienen, hasta dónde llegarán las investigaciones en ese aspecto? Porque me da mucha curiosidad también, ¿no? ya, yo te digo lo que he escuchado de filósofos y antropólogos y veterinarios. Hay un programa muy bueno que les voy a recomendar, pero A ver, es importante, por ejemplo, ellos tienen una inteligencia práctica, no tienen la inteligencia del ser humano. Ellos ven el mundo distinto, ellos no tienen preocupaciones de futuro, ellos no tienen historia, ellos son distintos. Entonces, sí tienen una inteligencia práctica de ver el mundo. Ellos no se relacionan con las cosas como el ser humano. El ser humano tenemos tendencias a las cosas. A los animalitos no les importan las cosas. Entonces, la pregunta era, ¿ellos tienen memoria? Sí es memoria. Pero también Ronald se me dio el apellido, que ganó el premio Nobel por estudiar la conducta de los animales, Ronald Krohn, él, por ejemplo, no se llegó a determinar qué es lo que los mueve a los animales en qué general, interesante. porque estudió la conducta de los animales y es cierto, nadie se determina si es que ellos también, no se determina todavía si es que ellos ven todos los colores. Recién se está comprobando que ellos ven el rojo, el azul y no ven todos los colores. Recién se está determinando. Lo que sí uno puede comprobar es que ellos tienen mucha, y eso sí está comprobado y te puedo dar definiciones científicas, que ellos sí tienen nervios, que ellos sí tienen, Nervios. sí, y acá tengo unas diapositivas que las uso a veces, sí está A ver. comprobado que los animales sienten. No es una novedad, acá tengo definiciones, fíjate. Miren, del año 1854, los animales vivos están dotados de sensibilidad perceptible. Ellos, a diferencia de Ya. los vegetales, los animales sienten el dolor y el placer del que huyen y al que se aproximan guiados por su instinto. No quiero decir, ellos son inteligentes, pero una inteligencia práctica. Ellos se comunican y Práctica. tienen un lenguaje, sí, pero para nosotros es incomprensible. Ellos nunca se van a poder comunicar como nosotros. Los vegetales no tienen esas sensaciones. Los No, no animales tienen. tienen una voluntad, porque uno los ¿Pero esto llama, es solamente para animales de compañía no, o yo es estoy hablando de en general de general? todos los En animales. general, eso también. 1854, mira estos estudios, pero más de un siglo, ¿no? Aquí Aquí también, hay mira, otra pregunta, sí, perdón, aquí hay decía otra nada más pregunta. esto, ellos tienen nervios intactos y los que nada Nervios. interrumpa su comunicación con el cerebro. Entonces, Promedia, cuando uno se involucra más en el tema, No, uno, y tú me estás diciendo esto, yo estoy imaginando a mis cachorros y cómo se comportan y demás, y puedo asegurar que lo que tú estás diciendo es verdad, porque son súper inteligentes. Yo les llamo inteligentes, ¿no? Tú le estás claro, llamando pero que tienen alto nivel de inteligencia práctica, sí, sienten y los nervios los tienen, pero muy, muy desarrollados. Entonces, sí, o sea, cómo juegan, cómo practican, cómo comparten con nosotros, cómo sienten, cómo nos dan ese cariño. Y por ahí va mi otra pregunta.
que me lo están haciendo aquí también en interno, y va por el tema de que muchas familias, hogares, digamos, hogares con nido lleno uno, es decir, con un niño, ¿no? Con un hijo o nido lleno dos, están apelando a la educación de sus hijos en el marco de la responsabilidad y la sensibilidad social de, tienen un niño, tienen 3 años, 4 años, y tienen una mascota, y el niño aprende con su mascota a ser responsable, el horario para darle su comida, para el paseo, entonces crea un vínculo, y dicen que esto está funcionando, ha funcionado en países nórdicos, pero bueno, en países nórdicos hay todo un esquema, pues una política pública ordenada, eh, que las personas tienen, entonces aquí todavía como que falta eso implementar, pero siento que muchos padres están apelando a ese tipo de, porque hay niños tímidos, ¿no? Hay niños que les falta involucrarse socialmente, y que estudios científicos, y también me permito decirlo porque lo he leído antes de entrar a este conversatorio, y que han ayudado a niños que son tímidos, introvertidos, a socializar mucho más y a ser responsables. ¿Qué opinas de ello? Definitivamente sí, ayudan los perros sobre todo también, ayudan a los niños autistas, a los niños que tienen Asperger, a los niños, sí, es importante que se les acostumbre, porque te respondo con lo contrario. El FBI determinó un estudio científico que todos los delincuentes en serie que habían cometido asesinato, no tengo acá el dato, pero lo tengo en una tesis, era comprobado que habían sido maltratadores de animales. Estaba Wow, comprobado que los asesinos en serie habían sido de niños maltratadores terrible, de ¿no? animales. Y mira, Terrible. Noelia, Noelia, perdón, lo peor de todo es de que tú dices, todos sienten. Y cuando uno se va metiendo más al tema, ya uno deja de comer pollo, uno ya deja de comer, porque Sí, todos tienen sí, nervios, todos tienen corazón. ¿Cómo puede ser posible que el derecho lo siga considerando cosas? Son cosas sí. para el derecho. Definitivamente esto es un tema que cuando tú te vas involucrando mucho más, te das cuenta pues que hay mucho detrás de ese ser vivo que, si tú estamos diciendo que sienten, que pueden sentir emociones, sus nervios y demás, sus miedos. No podemos, o sea, ¿cómo podemos ponernos en el lugar de ellos y ser más consciente de ello? Pero también hay todo un mundo globalizado que pues comemos de todo, ¿no? Hay más preguntas. ¿Y qué pasa si ha vivido en un lugar determinado y hace el cambio de lugar de residencia? ¿Le cambia el ánimo a la mascota, el ambiente, el clima? O de repente cuando se separa de un espacio territorial o de las mismas personas, ¿no? Afecta sus emociones, afecta su desarrollo, afecta su entorno, su comportamiento para con uno o con su entorno. Esa es una pregunta. Mira, sienten dolor, sienten placer y los perritos también se deprimen porque extrañan. Porque mira, eso sí está comprobado porque te cuento, estaban haciendo una construcción en mi casa y y había venido gente un tiempo a quedarse a dormir de unos extranjeros. Y yo veía que mi perrita no quería subir a la cama, entonces fui inmediatamente al veterinario y me dijo, esto se llama patada de cholo. Se dice así los veterinarios porque están sintiendo que hay cambios y tienen miedo a los cambios. Ok. Entonces, ellos sí, tienen miedo a los cambios, pero uno tiene que estar ahí. No vale la comparación, pero cuidarlos, protegerlos. ¿Sabes qué? Un filósofo español que falleció en el 2017, Mosterín, señalaba y comprobaba que los animales tienen alma. Entonces, Tienen porque alma. alma viene de ánima, animal, que tienen alma. Entonces, yo te cuento una experiencia, deben haberlas tenido todas. Los perritos sí perciben cuando Perciben. nuestro humor, perciben si uno está triste. Y No, los gatos, Beatriz, mi papá tiene 7 gatos, por ejemplo, le encantan los gatos, entonces eh, hay una gran diferencia, yo la noto entre un perrito y un gatito, ¿no? Entonces, porque es todo otro proceso, ¿no? Pero también tú ves, mira el comportamiento de ese gato, ¿no? Con su dueño, pero también hay gatos que se escapan, ¿no? Entonces creo que es el control que tú puedas tener sobre ambas mascotas, es más fácil quizá con un perro que con un gato, ¿no? Siento que por ahí hay una diferencia, no sé si tú la observas, pero
quiero hacerte otra pregunta. La comida. La comida, para muchos es un problema la comida, porque hoy día vivimos bombardeados de información, de marcas, de etcétera, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comidas? Y bueno, ya lo dijiste que 3 veces quizás es lo más ideal darle como un ser humano, porque así controlas la dieta. Pero en cuanto a la comida, ¿qué nos podrías aconsejar la comida? Porque sinceramente también, particularmente, he pasado por todo tipo de marcas, de productos, y a veces en el afán de uno protegerlos o quererlos tanto, a veces les compra, va probando, y hay perritos, hay mascotas que son alérgicas, y sí lo he comprobado porque mi perro es alérgico, ¿no? Y es todo un tema porque nada de pollo, porque le salen esas cosas rojitas, ¿no? Entonces, y te imaginas en los asentamientos humanos, en lugares rurales, que no haya las condiciones para poder darles una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué nos podríamos comentar sobre ello respecto a la comida? Y ahí hay una alumna tuya que está preguntando, dice, Miss Beatriz, mis mascotas no salen a la calle. Una de ellas, cuando la bajo para que se la lleven a bañar, tiembla de miedo. Donna llegó en marzo y estuvimos encerrados. ¿Cómo hacer para que no padezca salir a la calle? Y fue recogidita, qué raro que tenga tanto miedo, ¿no? Cargadita y sacarla al parque poco a Llegó en poco. marzo, bebé, y bueno, nos encerraron, dijo. Entonces, y ahora no, ¿cómo hacer para que no tenga miedo a salir a la calle? Porque le da mucho miedo salir a la calle, porque todos estos meses han estado encerrados por el tema de la cuarentena. ¿Cómo ha afectado a las mascotas la cuarentena, ¿no? Mira, sí, yo también tuve que tenerlas a mis mascotas sin salir, pero yo le aconsejaría, también te lo digo por experiencia, no soy veterinaria, soy más por empírica de atender siempre en mi vida he tenido mascotas, yo le diría que le ponga su correíta y vayan caminando juntos por la vereda, que le dé seguridad. ¿Sabes qué? Uno ha aprendido, yo no sé cómo sería con hijos, pero uno ha aprendido, uno tiene que aprender a tener carácter, uno tiene que aprender a hacerse fuerte, porque Carácter. ellos perciben, a veces se quieren dominar, pero uno tiene que darle Sí, seguridad, uno tiene que tener firmeza. Por ejemplo, yo le doy sus pastillas, sus medicinas y ellas se dejan hacer de todo. Es decir, uno no puede transmitirle el miedo. Ellos perciben, eso también lo ha dicho el narrador, ¿cómo se llama hay un entrenador de perros? Un no programa, recuerdo su nombre. Sí, sí, es claro, famoso. y él Sí. decía, uno transmite la inseguridad a sus animales, uno transmite el miedo. Entonces yo le digo a la que me pregunta la alumna, trata de tú despejar, relajarte y caminar con serenidad, mirando frente y con seguridad, transmítele a tu perrita, a tu perrito, certeza, pero no lo sueltes, llévale con correíta. De repente tiene miedo a perderse o tiene miedo a pisar la vereda, la pista. Ya. Y aquí hay una pregunta también. Bueno, ya hablamos un poco del tema de la política pública de la esterilización. Eh, ¿Cuál sería la regulación inmediata si fuera ese, ya sea a través de una ley o una norma frente al gran negociado negro que existe en el Perú? No es ¿qué nos podría decir sobre ello? Mira, pues si tenemos una ordenanza municipal de Lima, eh, eh, se- se- acá la tengo, hay una ordenanza que prohíbe a toda Lima metropolitana que se negocie con los animales, sobre todo con las mascotas, con los perros y gatos, pero no hay fiscalización. El problema es pedir. A veces de mi asociación hemos mandado cartas a la municipalidad, no hemos tenido respuestas, porque no solamente eso sucede en Esquidón Ayacucho, también ha sucedido en veterinarias de Yoquei Plaza, se venden ahí a los animales y se los tienen. Eso no está permitido. La idea es fiscalizar, ir con policías, educar, hacer talleres, promocionar las ventajas y bondades que tiene la ley sobre todo eso. Bien, eh, sí existe una ordenanza, pero la verdad es que es muy distinto porque necesitan ser fiscalizados, entonces la prohibición debe ser completa, eso es verdad, Exacto. debería ser completa. ¿Sabes lo que pasa, Romelia? Porque a pesar de todo, este tema está creciendo, pero a pesar de todo, muchas personas
van a criticarte y van a decir, pero más importantes son los ancianos, más importantes son los niños, y por qué se preocupan por las mascotas. Todavía sigue siendo un tema risible, todavía sigue no siendo un tema tan importante. Y creo que sí está creciendo ya el derecho animal, que sería estudiar toda la regulación existente que existe sobre los animales. Es muy variada. Yo tengo una pregunta, que es mía. El tema de si es que existiera la política de la esterilización que estaría a cargo del MINSA, esto obviamente va a tener un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que definitivamente ahorita estamos muy endeudados, estamos con el COVID, entre otros. Dos preguntas. ¿Sería demasiado el presupuesto para implementar esta política o va a partir a raíz de que la población tiene que ser primero consciente de ello para, para seguir la ruta de la ley si es que la hubiera? Y lo otro es, estamos en tiempos de COVID. ¿Qué nos podrías decir en estos tiempos de COVID, aparte de que todos hemos estado estresados, nuestras mascotas también? Sabemos que algunos en el mundo se han contagiado, pero que ellos no nos transmiten por toda la información que tenemos a la mano de la OMS, entre otros. Entonces, ¿qué expectativas después de todo esto, si hubiera la vacuna, va a cambiar? ¿Hay un antes y un después de toda esta situación que hemos vivido respecto a nuestras mascotas? Y volviendo al tema, sería mucho el presupuesto que tendríamos que invertir para dar inicio a esta política pública si es que la ley se aprobara, digamos, porque tú Mira, eres abogada. sí, Romelia, no sé mucho del monto, pero lo que sí me dijeron unos exposiciones de colombianos, que cómo se logró en Colombia, por ejemplo, hacer eso, cuando se discute en el Congreso el presupuesto de la República, ahí tiene que haber congresistas que pidan, por favor, no se olviden del presupuesto para esta esterilización, porque ¿de qué nos sirve cuando ya pasó? Y entonces acá viene su labor de Exacto. ustedes, acá viene la labor de ustedes, y lo tengo grabado acá. Él nos decía, cuando se discuta el presupuesto general de la República, no olvidar solicitar, pedir, y ahí sí no sé cómo hacerlo, eso es más político, es solicitar que haya un presupuesto para las esterilizaciones. Porque Porque es si, salud pública también, es porque si, salud pública. claro, si no hay ese presupuesto, de nada van a servir los proyectos de ley, de De nada van nada a servir. serviría la ley misma si es que la hubiera, ¿no? De nada, porque el presupuesto es todo. No sé cuándo se Bien, discuten, creo que se discute el presupuesto en diciembre de cada ya, año, ya, ¿no? ya está aprobado para el próximo año, o sea que ya Oh, el 2021 ya está, haría que esperar el 2022. Beatriz, aquí me dice algo más. Gracias, doctora. Gracias a tu alumna, me está diciendo gracias por interno. Beatriz, algunas reflexiones, algo que quisieras concluir, comentar, porque este tema, pues, yo no sé que sé, te apasiona, a me mí me pone, apasiona y nos amamos a nuestras mascotas y bueno, tratamos de darle pues la calidad de vida que se merecen. Ojalá todos las mascotitas del Perú y del mundo tuvieran esa oportunidad porque nosotras estamos muy involucradas en ello y ustedes que nos están escuchando, aprecien ello, ¿no? Yo sé que si nos están escuchando también están por esa misma ruta de concientización para mejorar la calidad de vida y también mejorar nuestra interacción, nuestro país, y si es que todo esto se implementara, pues tendrán un orden, ¿no? Un orden y llegar a ser pues como países nórdicos que tienen tan ordenado y también escuché antes que me olvide el tema, por ejemplo, cuando hay mascotas que son muy agresivas en las calles, en otros países hay normas reguladas que las tienen que sacrificar. Entonces también me pongo a pensar, no sé si viste hace unos días en las noticias, una semana que fue en Surco, un pitbull que atacó a otra mascota, ¿no? ¿Por qué ataca? No hay la formación del dueño para saber actuar en este momento de crisis, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender todavía, hay mucho que fomentar, pero estos son espacios y les agradezco mucho compartir. Agradecería tus reflexiones, Beatriz, y siempre es muy agradable y aprendizaje total saber de tus conocimientos. Además, déjeme contar que Beatriz ha sido mi profesora en la universidad, a quien aprecio mucho en derecho, derecho civil, ¿no?
Gracias, muchísimas gracias. Yo te diría solamente esto, ¿no? Que sí, que crezca el sentimiento, pero para poder protegerlos, para poder defender, hay que informarse. Entonces, si yo quiero a mi mascota, me tengo que informar. Así que, como por ejemplo, cuando tiene un hijo, y yo he visto a mis hermanas, leían de qué se le da el primer mes, cómo se le estimula, yo también creo que, no creo, estoy convencida que si yo quiero a mi mascota, investigo, eh, leo, hay que leer mucho, por eso la cultura es muy importante, prepararse, ir al veterinario, no quedarnos con lo que me dijo el vecino, leer, aprender, porque mira también, mira Romelia, en Argentina se hizo un estudio del mastocismo. ¿Qué es el mastocismo? Ya es exagerado que personas le pinten las uñas a las mascotas o les pinten el color de pelo. Eso ya llega a ser no normal. Ese fue estudiado en la escuela de psicología, que también esos extremos no están bien. No podemos utilizarlos como lo que yo quiera. Hay que respetarlos porque ellos tienen su espacio. Hay que respetarlos porque ellos solamente merecen no ser tratados como cosas. Y que asumamos que ellos, todos los animales, sienten, son sensibles al dolor, al placer, sueñan. Nosotros lo vemos. Los animales sueñan, tienen pesadillas. Ninguna cosa se alimenta, ninguna cosa, ellos dan vida. Y mira, lo loco del ser humano, ¿no? Los seres humanos tenemos sexo por placer. Los animales son los únicos que tienen sexo para procrear. Para procrear. Y después nosotros nos creemos el centro del universo, nos creemos los superiores. Tenemos tantas cosas que aprender de los animales. Sí, muchas gracias, Beatriz. Me quedo con esta clase magistral prácticamente, el informarse, No, para nada, hay el mucho para tener decir. cultura, el saber que nuestras mascotas tienen una inteligencia práctica, son sensibles al dolor y bueno, no hay que humanizar a las mascotas, no hay que estar con esa moda de ponerle hasta la ropa, ¿no? Le ponemos la ropa, pero eso como que pasa, ¿no? Pero hay pasa un poco, hay muchas otras exageraciones que no debemos cometer porque ellos tienen su propio espacio, su propia forma de divertirse, de crear, de compartir con uno, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Beatriz. Yo sé que vamos a seguir trabajando porque estamos en una misma vía que es, ojalá, Dios mediante, todo salga bien, que en un próximo congreso tengamos la ley pues, de las esterilizaciones de nuestras mascotas como política de salud pública y que esto pues tenga su presupuesto, ¿no? Hay mucho que caminar y yo creo que con la fuerza de voluntad que tenemos, con estos conversatorios, vamos fomentando esa cultura, ¿no? Gracias, Beatriz. Buenas noches. Muchísima suerte para ti. Éxitos. Gracias a todos. Cuando quieras Gracias, conversar. amigos. Sí, vamos a seguir repitiendo estos conversatorios. Gracias, amigos del Facebook Live, a los amigos que se inscribieron para el Zoom. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.